Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista que vamos a tener con el licenciado Luis Alberto Vega para hablar un poquito de lo que está haciendo Saint-Gobain en términos de sostenibilidad. Mi nombre es Víctor Alberto Arbizu-Piña, soy coordinador de la especialidad en energía en la edificación sustentable en el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Permítanme leerles un poquito de la trayectoria de Luis Alberto. Luis Alberto es entusiasta y promotor incansable de la sostenibilidad en el mundo, líder de equipos interdisciplinarios en temas de energía, sostenibilidad y economía circular. Actualmente preside ALENER, la Alianza por la Eficiencia Energética en México, que tiene como principal objetivo promover acciones en pro de la eficiencia energética en las edificaciones, así como servir de vínculo y fuente de información técnica y comercial entre sus asociados, las autoridades a todos niveles de gobierno y el público en general, además de ser actores activos en el ámbito nacional e internacional en materia de mitigación del cambio climático. Fue presidente de SUME, Sustentabilidad para México, que es el consejo establecido de construcción sostenible, reconocido por el World Green Building Council, entre 2017 y 2019. Desde donde se promueven, entre otras cosas, las diferentes certificaciones de edificaciones que aseguren un mejor y más sostenible futuro de nuestras ciudades. Participa con Grupo Saint-Gobain desde hace 18 años, donde ha ocupado diversos cargos en áreas comerciales, mercadotecnia, sostenibilidad y actualmente es director de Comunicación y Relaciones Institucionales para la región de la TAM Norte y director de Advocacy para América Latina. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una especialidad en negocios por el IGADE, Business School del TEC de Monterrey, aquí en Ciudad de México. Es experto en medios de comunicación, radio y televisión y ha sido profesor en diversas universidades de la Ciudad de México. Ha impartido conferencias, seminarios sobre hábitat sostenible, multiconfort, calidad de vida, bienestar, circularidad y eficiencia energética en diferentes partes del mundo. Su relación con la industria de la construcción es ya por más de 29 años desarrollando productos y soluciones innovadoras para el mercado de la construcción. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y por platicarnos un poquito, compartirnos de lo que Saint-Gobain está haciendo en temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos de poder hablar de estos temas porque además es un punto en la carrera de todos en el que siempre escuchar qué está haciendo la industria, dónde estamos, qué pasa con la innovación es muy interesante, ¿no? Sobre todo eso. Y Luis Alberto, cuéntanos un poquito, como para ir entrando en materia, ¿qué es Saint-Gobain? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el enfoque de Saint-Gobain? Para ir un poquito entrando en materia. Bueno, cómo no. En primer lugar, bueno, tenemos el honor y el orgullo de hablar de una empresa que tiene 360 años de historia. Saint-Gobain es una empresa de origen francés, fundada en 1665, una empresa que, como sabes, Víctor, se ha dedicado a los materiales de construcción desde sus orígenes, ha tenido una transformación en estos 360 años muy importante, pero siempre enfocada a buscar mejorar la calidad de vida de las personas, a desarrollar y proponer soluciones que impacten de manera positiva en nuestras comunidades. Desde la formación, que como siempre lo digo es muy romántica, con esta creación del Salón de los Espejos del Castillo de Versalles en París en 1665, hemos atravesado etapas importantes en la historia de la humanidad, hemos atravesado guerras mundiales, la revolución industrial, todos estos cambios que nos han hecho la sociedad que somos hoy en el mundo, hablando de que es una empresa que tiene presencia en 80 países, tenemos 161,000 colaboradores y particularmente aquí en América Latina estamos alrededor de 23,000, 24,000 de los colaboradores, estamos en América Latina. Tenemos presencia desde Argentina hasta Canadá, en toda América, con una presencia muy importante, y en México particularmente 9,500 empleados, alrededor de 22 plantas de producción en México, 35 en toda la región de América Latina Norte, y nos dedicamos a fabricar, mucha gente nos conoce por el vidrio, que es uno de los materiales con los que surgimos como empresa,
pero fabricamos muchos de los materiales de construcción que hoy en estos esquemas de un nuevo estilo de construir, que hemos hablado, Víctor, en otras ocasiones, construir de manera ligera y sostenible, que es nuestra visión, está la placa de yeso, los aislantes de fibra de vidrio, los morteros, los sistemas de aislamiento termoacústico y enfocados mucho a mejorar en los sistemas de construcción para las personas, para hacer una mejor forma de vida en todos los lugares. Con un propósito muy claro, Saint-Gobain fijó un propósito en el 2015 muy bien establecido a nivel mundial, que es Making the World a Better Home, y esto habla de nuestra capacidad y nuestro compromiso de ofertar y ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de todos. Es muy interesante este enfoque que comentas que tiene Saint-Gobain de poner en el centro de su quehacer a las personas, ¿no? El bienestar de las personas, pero viéndolo pues desde esta industria, la construcción. Y ahí es curioso revisar un poquito estos datos de la industria de la construcción. Como bien sabes, el 34% de la demanda energética a nivel mundial viene de los edificios, son los que están demandando más energía a nivel global. Esto hace también que el 37% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial vengan de los edificios, ¿no? El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas desarrolló un índice para ir monitoreando cómo vamos en ese camino hacia la descarbonización, de lograr idealmente llegar al 2050 con una huella de carbono nula en los edificios. Viendo ese índice que nos marca como una especie de el caminito que tendríamos que seguir para ir descarbonizando a los edificios, pues viendo eso nos damos cuenta que no solamente no vamos en esa ruta, sino que vamos en términos negativos, o sea, no estamos caminando en ese camino que tendríamos que estar dando. En ese contexto, bajo estos números, ¿qué está haciendo Saint-Gobain? ¿Cómo está abordando Saint-Gobain esta problemática energética, ambiental, a la que se está enfrentando el sector de la edificación? Muy interesante, y los datos que nos comenta son el reflejo de este desarrollo industrial, de ese crecimiento que hemos tenido en términos generales en el mundo, y es muy importante poner en consideración que la población va a seguir creciendo, que hoy somos una población que de hoy a 2050 va a llegar a 9.600 millones de habitantes, lo cual nos obliga a tomar decisiones importantes en el sector de la construcción, en el cual hay una verdadera escasez, sobre todo en el tema de vivienda, donde las personas no tienen un lugar donde puedan tener salud, confort y bienestar para mantenerse. Entonces es un objetivo importante a nivel mundial, no solo del Grupo Saint-Gobain, sino de todos, buscar que esto mejore. Y en ese sentido, Saint-Gobain se ha dedicado fundamentalmente, como lo mencioné previamente, a desarrollar productos, soluciones, sistemas que permitan que construyamos mejor, que hagamos mejor las cosas. Pero estamos muy alineados, por ejemplo, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Somos una de las empresas que hemos firmado el Pacto Mundial y que hemos hecho un gran compromiso a nivel mundial de ofertar y ofrecer no solo la solución como tal, sino la capacitación, la ayuda y el impacto que permita que la sociedad mejore. En este sentido, también me viene a la mente hablar de aspectos muy importantes como qué estamos haciendo en latitudes donde la gente no tiene los recursos, donde la gente tiene necesidades especiales, o donde uno de los grandes cambios que vamos a tener en este planeta y que lo estamos viviendo, que es el cambio climático, lo tenemos que enfrentar de manera positiva. Quizá, como mencionabas tú, en algunos puntos hemos ido en retroceso, vamos en negativa, los países no han tomado las decisiones correctas. Un ejemplo es México, que estuvimos rezagados por muchos años en este punto. Hay algunos otros países en América Latina que desafortunadamente están muy por atrás, sobre todo aquellos que no han tenido inversión en sectores en la sostenibilidad y en el sector de la construcción. Pero Saint-Gobain está con objetivos claros. Hoy, para 2050, todos nuestros procesos deben ser
totalmente cero carbono. Entonces eso habla de un esfuerzo que no solo es en ofertar el producto, sino en cómo nuestros procesos también se van a sumar a disminuir el impacto ambiental en todo sentido. Dos, de manera muy importante, que los productos y las soluciones sean un camino corto para quienes los adquieren y los aplican para alcanzar metas de eficiencia energética que todos necesitamos. No hay agua. Cada vez hay menos agua, hay que hacer un impacto hídrico mucho menor en este planeta. Saint-Gobain tiene objetivos de bajar 16% el consumo de agua para 2030 en todas sus operaciones y 0 descargas de agua en todas sus operaciones. O sea, se va a reutilizar el 100% del agua. Esto es muy importante porque tenemos que dejar de pensar en lo que consumimos y pensar en cómo consumimos lo que ya tenemos. En materia de materiales y productos, que lo platicaremos ahora, hay una innovación impresionante, pero esto entra en los procesos de economía circular, que seguramente muchos de ustedes han escuchado el término y el concepto. ¿Cómo hacemos que el planeta, con lo que ya nos ha proveído en los últimos siglos, nos permita seguir reutilizando, reaprovechando y regenerando lo que ya tenemos, ¿no? Podemos cambiar, podemos hacer grandes cosas con esos temas y para eso estamos. Saint-Gobain tiene un espíritu de ADN innovador. 1 de cada 5 productos que hoy conocen de Saint-Gobain no existían hace 5 años. O se están modernizando o tienen compuestos nuevos, pero bueno, creo que con esto te doy una visión un poquito a la respuesta de qué estamos haciendo. Sí, sí. Me queda claro ese panorama general, ¿no? Me gustaría tal vez entrar en un poquito más de detalle en algunas cosas. Por ejemplo, hablabas de este enfoque que tiene Saint-Gobain en maximizar la eficiencia energética en los edificios. Hablabas también de mejorar los procesos de producción de materiales. Ahí creo que estamos abordando y rompiendo un poquito también, creo yo, no sé qué pienses, rompiendo un poquito este paradigma de lo que es la sostenibilidad en la edificación, de que no nos podemos quedar, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos generalmente, y creo que está correcto, enfocarnos en maximizar la eficiencia energética de los edificios, porque ahí viene gran parte de estos números que mencionamos al principio, vienen de ahí, ¿no? De la etapa de uso de los edificios. Pero creo que, y cuando me refiero a romper un poquito ese paradigma, tendremos que ir más allá de eso. No podemos quedarnos en ver nada más un pedacito de esa fotografía de lo que es la sostenibilidad de los edificios y ver la fase operativa, sino ver qué pasa antes de que se empiecen a usar los edificios, qué pasa con los procesos desde la extracción de materia prima, transportes, producción, y qué pasa después, cómo se reincorpora todo eso al medio ambiente, ¿no? Se desecha, se recupera, se reutiliza. O sea, en esos como 2 ejes de la fase de uso, donde maximizas la eficiencia energética, y en ese otro, donde abarcas el resto del ciclo de vida, ¿qué más nos podrías comentar sobre lo que está haciendo Saint-Gobain? Tocas puntos muy interesantes y me llevas a 2 áreas particulares. Una, decirle a los arquitectos, a los ingenieros que tienen mucho trabajo, van a tener mucho trabajo porque el 60% de los edificios que se necesitan para vivir en 2050 no se han construido. Y cerca del 60-70% del parque inmobiliario que existe en el planeta necesita mantenimiento de aquí a 2050 y necesita mejorar el sistema con el que está construido, necesita ser más eficiente energéticamente. Entonces, también tienen trabajo en ese sentido. Esa es una muy buena noticia para quienes están en el sector de la construcción, quienes están pensando en construir en el futuro. Hay mucho por hacer. Y en ese sentido, estos edificios, estas edificaciones que van a albergar los 9.600 millones de personas que vamos a hacer en 2050, necesitan tener soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad. Muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría, pasamos la pandemia, vivimos en espacios que no estaban preparados para que viviéramos una pandemia, que no teníamos el confort en la calidad del aire, la calidad de luz, el ruido, la cuestión térmica. Teníamos espacios que habían sido diseñados para vivir, no para
mantenernos en ellos. Entonces, esto nos habla del cambio que tenemos que hacer como productores de materiales y ofertar cosas diferentes, y tú conoces muy bien este término del análisis de ciclo de vida de los productos y hoy el análisis de ciclo de vida de las edificaciones como tal. ¿Con qué objetivo? Uno, que nosotros como fabricantes emitamos las declaraciones ambientales de producto, que son muy importantes, una declaración ambiental de producto o EPD por sus siglas en inglés, nos permiten a los fabricantes informar al mercado cuál es el impacto que estamos haciendo en términos de medio ambiente y el impacto y la vida que podemos ofertar con este producto a un proceso, a una construcción, a un sistema. En ese mismo sentido, si hablamos del análisis de ciclo de vida de la edificación, la suma de todas estas informaciones nos van a permitir tener edificios que sabemos qué va a pasar con ellos en su siguiente etapa. Y justamente ahorita que mencionas este tema de las EPDs, pues eso nos permite tomar mejores decisiones. Definitivo. Como arquitectos, como consumidores, digamos, de X materiales. Esto nos permite evaluar opciones, ¿no? Y decantarnos por una de un mejor desempeño ambiental. Sí, y orgullosamente te puedo decir que Saint-Gobain es una de las empresas con mayor número de EPDs en el mundo. Tenemos más de 1000 EPDs en el mundo en todas las latitudes, y es importante que tengan esa confianza de acercarse a quien está preocupado porque sus materiales digan cómo te van a impactar. Cuando tú tienes, y como bien lo dijiste, poder tomar esa decisión de cuál es el mejor material, hacia qué me debo dirigir, hacia qué no, cuánto quiero que mi proyecto impacte o cuánto quiero que mi proyecto sea más eficiente contra lo que existe. Siempre voy a tener competencia. ¿Por qué no ofrecer un mejor edificio para las personas que van a vivir 30, 50, 100 años en un espacio? Hoy, la Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York, Sao Paulo, París, etcétera, en todo el mundo, tenemos edificaciones de más de 100 años que fueron muy bien construidas, pero no se han adaptado a las necesidades que la sociedad demanda hoy. Y desde la perspectiva de Saint-Gobain, hablamos de esto en términos de la construcción ligera y sostenible, impactar menos al planeta en términos de peso, pero impactar menos al planeta también en impacto ambiental, que eso es muy importante porque consumes menos agua, consumes menos energía eléctrica, consumes mucho menos recursos para generar el aire limpio, para tener un entorno agradable. Tu entorno frente de tu casa también tenemos que pensar cómo se va a comportar, si el edificio de junto gasta más o gasta menos. O sea, es una suma de acciones y de valores que desde la parte de la producción tiene que ser controlada y sobre todo declarada desde nuestra perspectiva para cumplir con el compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Definitivamente. Y creo que tocas ese último que mencionas, ¿no? Cumplir ese compromiso con la sociedad. No sé cómo lo veas. Tal vez parezca complicado desde la industria solamente. Es decir, ¿cómo Saint-Gobain está dialogando, relacionándose con otros actores también para poder ir caminando pues, hacia ese objetivo que es la sostenibilidad? O sea, ¿cómo se relaciona con la academia, tal vez? ¿Cómo se relaciona con otras industrias? ¿Cómo se relaciona con el gobierno? No sé, ¿qué nos podrías platicar de eso? Y muy buena pregunta, porque aquí entran valores muy importantes de no solo Saint-Gobain. Yo podría decir que muchas organizaciones en el mundo y en México particularmente estamos buscando esto. Número uno, lo mencionaste muy bien con la academia, y hoy es un ejemplo de ello esta oportunidad que nos brindan de estar en este quinto simposio y hablar de estos temas. Estar cerca de la academia, estar cerca de los profesores, de los alumnos, que son el futuro de lo que se va a construir, que son el futuro de lo que se está haciendo, para poder acercarlos a la tecnología, a los nuevos procesos, a las ideas. En términos de trabajo con gobiernos, trabajo con instituciones, etcétera, nosotros somos actores muy fuertes en el mundo, preocupados por impulsar la implementación de normas, por impulsar la generación de códigos que permitan que todos tengamos un piso parejo, que todos compitamos en reglas iguales, para permitirnos al final ofertar a un mercado mejores soluciones. No es lo que yo haga por mí, sino cómo voy a impactar a la sociedad. Y en ese sentido hay
muchos de los actores en el mercado con los que nosotros nos desarrollamos. Tenemos grandes competidores con los que también somos grandes aliados, tenemos grandes clientes que consumen nuestros productos, que también van a la cadena del sector de la construcción, por ejemplo, y ahí es una suma de esfuerzos en el compromiso de ambos, construir mejor. Entonces, hoy Saint-Gobain fabrica una cantidad de aditivos para concreto, para bajar la huella de carbono del concreto, entonces tenemos grandes aliados con la gente del concreto. Pero también fabricamos vidrios de cero emisiones que no consumen energías fósiles, que no consumen materias primas vírgenes, y entonces ya tienes una solución que te ayuda. Estamos trabajando ya con 5 o 6 plantas en el mundo que producen placa de yeso, estos tableros de yeso para construcción ligera, 100% a base de energía limpia y materiales reciclados 100%. Hoy en México estamos trabajando en muchos procesos de circularidad, de ahorro de agua, de cómo eficientar la energía. Producimos vidrios aquí en México, en la planta de Cuautla, en la planta de Saltillo, que son un orgullo para los procesos de construcción. Se exportan a muchas partes del mundo vidrios de baja emisividad que van a mejorar la calidad de vida de las personas, que te permiten que consumas menos aire acondicionado, que no tengas que prender la luz todo el tiempo, que puedas estar en un espacio con un confort sin la necesidad de enfriar o calentar el ambiente, que es un impacto a la salud, es un impacto a la bolsa por el consumo energético, y que también te permite tener un producto con una vida útil mucho más larga. O sea, es una suma, como lo hemos dicho muchas veces en las pláticas, de estos beneficios que podemos brindarle al mercado. Pero también es el compromiso de estos aliados que mencionas. Si el que va a construir pide el producto adecuado, más el que lo va a instalar sabe cómo instalarlo, más el que lo va a habitar sabe cómo mantenerlo, imagínate la vida que pudiéramos darle a una edificación. Sí, y además viene este otro actor también, que es, ok, está toda esta oferta que tiene la industria, materiales de baja huella de carbono que te van a permitir tener una mayor eficiencia energética durante la operación de los edificios, etc. Pero, ¿qué pasa cuando no hay como cierta obligatoriedad a llevar eso a la realidad, ¿no? Y aquí traigo a la mesa una buena noticia, creo yo. A finales del año pasado, sabes que se actualizaron las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, donde, entre otras cosas, ya se implementan ciertos criterios de confort ambiental, ya se hace un llamado a las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el tema de eficiencia energética a través del envolvente en las edificaciones. ¿Cómo crees que esta actualización, que si bien es cierto, es a nivel de la Ciudad de México, pero que sabemos que luego este reglamento de construcción se toma de base para otras ciudades en el país, ¿cómo crees que esta actualización va a influir o impactar en el rumbo que va a tener el sector de la edificación en el país? Aprovecho el comentario de las normas técnicas complementarias y también vale la pena destacar que alcanzamos el año pasado el desarrollo gracias al esfuerzo del Banco de México, el Banco Mundial, de todos los actores, pero la Secretaría de Hacienda más que el Banco de México, este trabajo de desarrollar la taxonomía sostenible de México, que suma el esfuerzo de la creación de normas y reglamentos, etcétera, pero también pone las reglas claras para muchos de los sectores y particularmente en el sector de la construcción. Se necesita que la norma sea clara. 2, que sea accesible y fácil de desarrollar, porque tampoco se pretende que hagamos reglas que nadie pueda cumplir, porque no estaríamos alcanzando objetivos claros. Y otro punto importante es que todos estos nuevos esquemas que está proponiendo el gobierno, en este caso la Ciudad de México y a nivel federal, pues sean esquemas que realmente brinden un beneficio a mediano y a largo plazo en el costo de mantener una ciudad. El gobierno también tiene un costo de operación y tener que demandar más agua para la población, tener que generar más energía, tener que hacer más limpia de ciudades, tiene que cambiar. Hoy tenemos en la Ciudad de México también, el año pasado fue un gran logro, tener los primeros espacios para circularidad en materiales de construcción y el reglamento hoy lo exige, que
todos, desde que pides tu permiso de construcción, tienes que tener un contrato con una empresa que te va a recibir los residuos de construcción, porque ya no se van a vertedero, se van a reciclaje. Entonces, imagínate lo que representa esto en la suma de acciones, los que fabricamos vidrio, que podamos usar el vidrio recuperado, los que fabrican aluminio, los que fabrican acero, los que hacen concretos, o sea, esta suma de valores, la madera, me la pasaría aquí repitiendo todos los materiales que tenemos en nuestro entorno constantemente. Pero ese es un verdadero cambio. Sin embargo, tenemos que ser una sociedad incisiva en términos de regulación, en términos de cumplimiento de normas, y tenemos que buscar el ahí se va, dejarlo por fuera, y el otro, olvidarse de tener que brincar una norma buscando cómo hacerlo de otra forma. Cumplirla desde el principio. Es mucho más barato, Víctor. Es mucho más barato tomar una buena decisión desde el primer día. Claro, aquí mencionas como estos retos, ¿no? A los que nos vamos a enfrentar como sector de la edificación, ¿no? Hablando de arquitectos, hablando de la construcción en general. Vienen estos retos de cumplir con la norma, estar preparados para cumplir con la norma. Creo que ahí también viene una parte importante, no solamente es la industria, ahí viene este otro actor que es la academia. Definitivo. Formar, ¿no? A esos futuros actores de la industria de la construcción que van a salir el día de mañana, y que si no están preparados para afrontar estos requerimientos normativos, además de tener esa conciencia en términos de sostenibilidad, pues no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos esa preparación y esa conciencia. Entonces ahí viene un reto, pero ¿qué otros retos vislumbras en el escenario para la edificación sustentable y cómo crees o cómo los estaría afrontando Saint-Gobain? Yo creo que el reto está planteado desde el principio de la humanidad, de ofertar y brindar un espacio seguro y saludable para las personas. Ese sería el objetivo principal. Pero hay grandes puntos clave. Ya dijimos el tema de la circularidad, ya dijimos el tema de salud y seguridad para las personas. Hay un punto fundamental que es la digitalización. Hoy vivimos en un mundo en el que todo está en un teléfono celular, en el que todo está en una llamada, en un clic, en hacer un intercambio de información de manera expedita. Y este es un punto clave en el que tenemos que poner atención. La inteligencia artificial llegó para quedarse y llegó para ayudarnos. Aquel que no sepa usar la inteligencia artificial va a estar en rezago. Hoy tenemos que ponernos en procesos de inteligencia artificial y mejorar. Entonces, uno de los grandes retos es aprovechar lo que está llegando. Lo hemos vivido por siglos y siglos, nosotros al menos los últimos años, estos cambios, transformaciones, y lo vemos en los medios de comunicación, los vemos en la farmacéutica, los vemos en la medicina, los grandes avances y los logros del hombre para llegar a otras latitudes en el espacio, a poner los satélites, a cambiar. Han sido grandes oportunidades. Transforma todo esto al sector de la construcción. ¿Cómo construimos mejor? ¿Cómo tenemos un mejor espacio? ¿Cómo esta tecnología nos va a mejorar? Hoy todos queremos el mejor internet, hoy todos queremos la mejor conectividad para poder no ir a la oficina, no ir al trabajo, hacer mi home office, lo hago. Y fíjense cómo ha cambiado la sociedad. Cuando antes no podíamos vivir si no estábamos en la oficina, si no íbamos, ¿no? Hoy la productividad está marcada de otra forma. La construcción tiene que responder a estos sectores también. Para eso está el BIM, para eso están los procesos digitales, para eso están los sistemas de prefabricados, los sistemas de construcción que te van a permitir tener una solución mucho más eficiente, en menos tiempo y con más beneficios para las personas, para el usuario final. Definitivamente queda claro el objetivo, también queda claro que el reto no es menor, ¿no? Tenemos una buena tarea por delante en los próximos años. Y para ir terminando, Luis Alberto, no sin antes agradecerte la oportunidad y estas palabras, este mensaje que nos has compartido. No sé si nos quieras compartir algún mensaje final para las futuras generaciones de arquitectos, ingenieros, estos profesionistas que el día de mañana pues, van a estar ahí enfrentándose a esta enorme tarea que tienen por delante. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana por esta invitación. Ha sido un verdadero honor estar aquí y sí tengo un mensaje que creo que puede
al menos desde mi perspectiva, ser un punto importante para el futuro. El futuro es hoy, no tenemos más tiempo, ese es el número uno. O sea, hablamos de que es un reto a futuro, no, es un reto hoy. Ustedes son quienes van a hacer el cambio, ustedes son quienes están implementando las nuevas ideas, los nuevos conceptos en construcción, cómo vivir mejor, cómo hacer un edificio más atractivo, no solo en la estética, sino en su funcionalidad, en su forma de desarrollar. Y no se queden con brazos cruzados esperando a que alguien venga a decirles cómo hacer las cosas. Hay que arriesgar, hay que salirnos de la charola, hay que proponer, hay que ser entusiastas. Ustedes son los que tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad de cambiar este planeta. Ustedes van a construir las casas del futuro, los edificios del futuro, serán los ingenieros, los médicos, los psicólogos, los comunicólogos, todos en sus profesiones tienen que tener una visión diferente. Tienen, como lo dije, salirse de la charola, cambiar la forma en la que están haciendo las cosas, ser propositivos y no quedarse de brazos cruzados. Definitivamente tenemos una sola oportunidad, tenemos muy poco tiempo, Víctor, muy poco tiempo para permitir que este planeta siga siendo el mejor espacio para todos. Vivimos en un país con una maravilla de diversidad climática, de condiciones, de espacios. Hagamos que este sea nuestra casa por muchos años más, de una manera confiable, segura, confortable y con una visión muy clara. Making the world a better home, hacer de este planeta un mejor hogar y, por supuesto, con una visión muy clara, un compromiso pensando en las personas. Luis Alberto, muchas gracias por esta charla muy enriquecedora, muy rica también, creo que estuvo muy bien, muy amena. Muchas gracias por toda esta información, por darnos toda esta perspectiva general y detallada también de lo que está haciendo Saint-Gobain en pro de la sostenibilidad. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta charla, invitarles a que sigan disfrutando de las charlas, conferencias, talleres de este 5º Simposio de Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Hasta la próxima.